Muy bien, entonces damos inicio al seminario intensivo el día de hoy, correspondiente a los cursos de álgebra y física. En el seminario de hoy día, que está conformado por 11 ejercicios, el primero de ellos es uno relacionado al tema de trabajo mecánico del curso de física, el cual nos dice lo siguiente. Un collarín es llevado desde la posición P, ubicado en la coordenada 0.0, es decir, en el origen del plano, a la posición Q, que está ubicado en la coordenada 2,8, a través de un alambre doblado mediante una fuerza F. Nos están dando la expresión vectorial de aquella fuerza y nos dicen además que es constante. Esto sí es muy importante porque hay problemas en donde la fuerza varía. Cuando la fuerza varía, el desarrollo del ejercicio es diferente a como lo vamos a desarrollar en estos momentos. Bien, además nos dicen que X se expresa en metros, ¿correcto? Nos piden determinar cuál es la cantidad de trabajo desarrollado mediante esta fuerza. Bien, en esta oportunidad nos están dando ya un gráfico de referencia que podemos observar ahí abajo. Observamos el collarín que está trasladándose en una curva y además nos están dando la coordenada en Q, podemos observarlo, los dos ejes X y Y que son medidas en metro, y nos piden calcular el trabajo desarrollado mediante esta fuerza. Bien, creo que por ahí alguien quiere entrar. Acabo de escuchar algo. A ver, denme un segundo. Sí. Muy bien. Listo. Bien, entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Miren, para poder desarrollar este ejercicio, chicos, hay que recordar el tema de trabajo mecánico y una de las propiedades muy importantes del trabajo es que no importa la trayectoria que realiza un móvil para determinar el trabajo que realiza. Eso es fundamental en este tema. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando nosotros calculamos el trabajo realizado por un cuerpo que se mueve a través de una fuerza conservativa, ¿qué significa conservativa? Que no varía en toda la trayectoria del movimiento. Por lo tanto, cuando se pide calcular el trabajo mecánico realizado por un cuerpo, no va a importar la trayectoria del movimiento. Lo que importa es la posición inicial y la posición final de la trayectoria. ¿De acuerdo? Por eso es que en este ejercicio se nos hace muy fácil poder desarrollarlo. ¿Quién es la posición inicial del cuerpo, en este caso del collarín? Pues vendría a ser el origen del plano, ¿verdad? Porque aquí precisamente nos están diciendo, vamos a colocarlo aquí con rojo, nos dicen que el collarín es llevado desde la posición P, que vendría a ser el origen, hacia la posición Q. Entonces ya tenemos aquí quién es la posición inicial y quién es la posición final. Por lo tanto, por aquí vamos a colocar que en el gráfico nos están diciendo que la inicial, posición inicial, vendría a ser P, cuya coordenada es el origen del plano. Bien, y por otro lado tenemos la posición final del collarín, que vendría a ser la coordenada en Q, ¿de acuerdo? 2,8. Entonces, nos dicen además que hay una fuerza, que es la que está generando este movimiento, ¿bien? Que está expresado de manera vectorial como 2i más 4j. Entonces, para calcular la cantidad de trabajo realizado por dicha fuerza, simplemente hay que recordar la expresión del trabajo, ¿no? ¿El trabajo a qué es igual? Decimos entonces por aquí, recordando que el trabajo generado por la fuerza F, bien, siempre va a ser igual a fuerza por distancia. Eso o esa expresión es cuando se calcula la magnitud escalar, bien, del trabajo. Es decir, recuerden que el trabajo, por definición, es una magnitud física escalar. Entonces uno diría, profesor, pero si el trabajo es una magnitud física escalar, ¿por qué aquí tengo vectores? ¿Por qué aquí a partir de estos dos puedo determinar el desplazamiento? Y puedo decir que el desplazamiento del objeto, que va desde la posición inicial hacia la posición final, simplemente es la resta de las dos coordenadas, ¿no? Es decir, vendría a ser igual a 2,8 menos el origen 0,0. Entonces yo puedo decir aquí que el desplazamiento, el vector desplazamiento de dicho objeto es simplemente 2,8, que eso vectorialmente se puede expresar como 2i más 8j. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, surge la pregunta de, profesor, pero si el trabajo es una magnitud escalar, por definición, entonces ¿por qué tengo aquí dos vectores? ¿Por qué tengo el vector fuerza y el vector desplazamiento? Sencillamente, ¿por qué? Porque el trabajo es el resultado de un producto escalar. Recuerden que en vectores tenemos dos tipos de productos o dos tipos de multiplicaciones, ¿no? El producto escalar y el producto vectorial.
El producto escalar es cuando tengo dos vectores, en este caso el vector fuerza por el vector desplazamiento, y el resultado me dará un escalar. Y por otro lado existe el producto vectorial, en donde se tiene la multiplicación de dos vectores y como resultado tengo un tercer vector que es perpendicular al plano que contiene a estos dos iniciales vectores. ¿De acuerdo? En este caso, el trabajo simplemente es el producto escalar, no es el producto vectorial, así que ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Producto escalar. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? Colocamos por aquí la fuerza, que es 2i más 4j, producto escalar, desplazamiento, 2i más 8j. ¿Y cómo se resuelve un producto escalar? Sencillo, solamente vas a multiplicar cada componente de la expresión vectorial. Es decir, que en este caso se tiene la componente en x 2i y por aquí 2i. Entonces estos dos señores los vas a multiplicar. Y por otro lado, tienes también la componente en y, que vendría a ser 4, y por aquí 8. Los vas a multiplicar. Y al final, cada resultado o cada producto lo vas a sumar. Por lo tanto, decimos por aquí que el trabajo realizado por la fuerza F simplemente será 2 por 2 más 4 por 8. Nada más. Profesor, ¿y qué pasa con los vectores unitarios I y J? No los vas a considerar porque recuerda que el producto escalar tiene como resultado un número, no un vector. Por lo tanto, operamos esto y tenemos por aquí 4 más 32 y esto es 36. Por lo tanto, el trabajo será 36 y recuerden que la unidad de medida del trabajo es el joule. Por lo tanto, la respuesta será 36 joule. Ese sería el resultado. La alternativa sencillamente es la letra A, 36 joule. Bien, este ejercicio, como se pueden dar cuenta, es recontra sencillo, muy fácil, ¿verdad? Vamos al siguiente. El siguiente ejercicio es del curso de álgebra, específicamente el tema es funciones, ¿de acuerdo? Funciones ahí combinado con un poco de trigonometría, específicamente las funciones arcos, ¿verdad? Arco tangente, arco seno, arco coseno, arco secante, etc. En esta oportunidad tenemos esta función f, que está definida por esta regla de correspondencia, chicos, miren, ¿de acuerdo? Un alumno común, normalmente, sin haber estudiado a profundidad este tema, se asustaría con esto y diría, wow, ¿cómo desarrollo este ejercicio? En realidad no es complejo, al contrario, es muy sencillo desarrollarlo. Para ello no te vas a lanzar a sacar el arco tangente de toda esa raíz cuadrada, ¿no? Eso es incapaz, no te atrevas a hacerlo porque vas a perder tiempo. Como te piden calcular el dominio, lo que tienes que enfocarte es simplemente en donde está x. Recuerda que el dominio son los valores que toma x dentro de la función. ¿Dónde está x? ¿Dónde encontramos aquí x? Entonces, aquí a simple vista podemos darnos cuenta que x lo vamos a encontrar precisamente en esta parte y en esta otra parte. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo desarrollamos aquí esta función? Para poder desarrollar esta función, chicos, hay que darnos cuenta que esta función es la suma de dos funciones. ¿De acuerdo? Vamos a poder expresarlo de esta manera. Miren, la función f de x lo puedo expresar como un h de x, ¿bien? Más un g de x, ¿bien? En donde h de x, ¿quién es? H de x vendría a ser igual a raíz de 2 multiplicado por el arco tangente de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5. ¿Bien? Y por otro lado, g de x, que vendría a ser 3 multiplicado por la cotangente de la raíz cuadrada de x más raíz de 2. ¿Bien? Pero vamos a ir por partes. Vamos a eliminar, vamos a destruir primero a esta función h de x. ¿Bien? Nos vamos a enfocar solo en la x, solo en la variable x. ¿Dónde está? Está aquí. Ahora, recuerden que x al cuadrado menos 5 está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿qué se debe cumplir aquí? Todo valor numérico que está dentro de una raíz cuadrada siempre debe ser positivo, ¿verdad? ¿Esto se debe a qué? Se debe a que siempre el resultado debe pertenecer a los reales. Por lo tanto, si el número fuese negativo, la raíz cuadrada de un negativo pertenece a los números complejos, ya no a los reales. Por lo tanto, necesariamente se debe cumplir que x al cuadrado menos 5 debe ser mayor o igual a 0. ¿Correcto? Entonces, de esta expresión no me vayan a hacer, por favor, pasar el menos 5 al otro lado y luego sacarle raíz cuadrada. No hagan eso, ¿ya chicos? Aquí claramente lo que podemos hacer es una diferencia de cuadrados. Recuerden que esta expresión que tenemos aquí, se puede escribir como x al cuadrado menos raíz cuadrada de 5, todo elevado al cuadrado. ¿Es lo mismo? Claro que es lo mismo.
Entonces aquí claramente podemos observar una diferencia de cuadrados. Entonces, a partir de ello ya podemos sacar la propiedad de la diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos que aquí es igual toda esa expresión. Toda esa expresión vendría a ser igual a x más 5 por x menos 5. Entonces por aquí colocamos x más 5, la suma, multiplicado por la resta. Y todo esto debe ser mayor o igual a 0. Entonces, para aquellos que no recuerden todavía desigualdades o inecuaciones, esto gráficamente se representa así. El valor de 5 y menos 5 son los puntos críticos dentro de la gráfica. Entonces vas a colocar por aquí menos 5 y por aquí vas a colocar 5. ¿De acuerdo? Luego lo que vas a hacer es agrupar por intervalos. Tenemos aquí 3 intervalos. El primero va desde menos infinito hasta menos 5, el segundo desde menos 5 hasta 5 y el tercero desde 5 hasta infinito positivo. ¿Correcto? Entonces, quiero que observes qué desigualdad estamos observando aquí. Aquí estamos observando un mayor igual. Por lo tanto, se colocan los signos más, menos, más. ¿Y qué es lo que voy a pintar, profesor? Vas a pintar los signos más. Recuerda que si es mayor, pintas los signos más. ¿Y qué significa el igual? El igual significa que está cerrado. ¿De acuerdo? Cada intervalo es cerrado en estos puntos críticos. Pintamos entonces, y por lo tanto nos quedaría que x pertenece a qué conjunto. Solamente me voy a fijar en los que he pintado. Entonces al momento de pintar tendré estos valores por aquí y este otro intervalo por acá. Por lo tanto, el intervalo será desde abierto en menos infinito hasta menos 5 cerrado, unido con cerrado en 5 hasta infinito positivo. Bien, ya tenemos ahí el valor de x en la primera función. Pero todavía falta la segunda función. La segunda función la hemos denominado g de x. G de x, ¿a qué es igual? Por aquí podemos observar entonces que g de x es igual a 3 multiplicado por el arco tangente de la raíz cuadrada de x más raíz de 2. Bien. Hay un chico que está esperando en sala, creo. Denme un segundo. Vamos a ver quién es. Miguel. Muy bien. Vamos a... Perdón, Melissa. Melissa. Bien. Continuamos, chicos. Bien, entonces vamos a encontrar los valores de x en esta segunda función. G de x igual a 3 por arco tangente de la raíz cuadrada de x más raíz de 2. Bien. Lo mismo que en el primer caso. No se vayan a asustar porque ven un arco tangente. Simplemente se van a donde está la expresión x. Aquí está. ¿De acuerdo? Nuevamente recordemos que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser positivo. Por lo tanto, x más raíz de 2 debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, x será mayor o igual a menos la raíz cuadrada de 2. ¿Correcto? Entonces ya tenemos aquí el conjunto solución de x. Entonces x debe pertenecer, como es mayor que menos raíz de 2, debe ser cerrado en menos raíz de 2, cerrado en menos raíz de 2, hasta el infinito positivo. ¿Bien? Entonces ya tenemos esos dos conjuntos solución para x. ¿Qué hago, profesor? ¿Observas aquí que estas dos funciones están sumándose? ¿Qué hacemos cuando tenemos dos funciones que se están sumando y nos piden hallar el dominio del resultado? ¿Qué haríamos? Lo que se procede a hacer es intersectar los valores de x en cada función. Entonces, como aquí hemos obtenido ya un intervalo para x y por aquí tenemos otro intervalo solución para x, lo que haremos es simplemente intersectarlo. Entonces, al momento en que nosotros vamos a intersectar esto, vamos a tener el resultado de lo que nos piden hallar. Por lo tanto, por aquí vamos a decir, intersectamos y vamos a obtener la siguiente gráfica. Nuevamente por aquí tenemos la recta, la línea recta. Vamos a ubicar por aquí los puntos críticos. ¿Quiénes son? Por aquí tenemos por aquí al menos raíz de 2. Muy bien. Tenemos por aquí al 5. Entonces vamos a interceptarlo por aquí. Ojo, ojo. Aquí esto es raíz de 5, chicos. Raíz de 5. Raíz de 5. Y por aquí también nos quedaría entonces raíz de 5. Raíz de 5. Chicos, si ustedes quieren pueden ponerle, aunque en las claves no está así, pero en algunos ejercicios les ponen los decimales. Si no, simplemente lo dejan como raíz cuadrada de 5, es lo mismo, no hay problema. Entonces,
En la recta sí hay que saber cuál es el valor aproximado de la raíz de 5. Entonces, por aquí vamos a tener al menos raíz de 5, ¿bien? Por aquí tendríamos al 0, por aquí tendríamos a raíz cuadrada de 5. Luego tenemos por aquí un menos raíz de 2. Bueno, menos raíz de 2 está entre menos 2 y menos 1. Entonces por aquí estaría menos 2, por aquí estaría menos 1, y justo aquí se va a ubicar el menos raíz de 2. Y para el otro lado tenemos por aquí 1, por aquí tenemos 2, y justo en medio estará raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Pero lo que nos importa es graficar los intervalos. Entonces, para el primer caso, tenemos que x pertenece desde menos infinito hasta menos raíz de 5. Entonces, x, el intervalo, sería toda esta expresión, el primer intervalo, unido con raíz cuadrada de 5 hacia el infinito. Raíz cuadrada de 5 está por aquí, hacia el infinito positivo. Bien, recuerden que en ambas expresiones, justo en esos puntos críticos, es cerrado. Cerrado. Bien. Y por otro lado tenemos a x que pertenece desde menos raíz de 2 hacia el infinito positivo. Entonces, esa expresión lo vamos a dibujar con rojo, toda esta expresión, hacia el infinito positivo. Recuerden que por aquí está el infinito positivo y por aquí el infinito negativo. ¿Correcto? Entonces, estas gráficas la interceptamos y vamos a obtener como resultado, la intersección sería esta región que estoy pintando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intersección vendría a ser el dominio de la función f de x. Entonces el dominio de la función f de x será cerrado en raíz de 5 hacia infinito positivo abierto. Esa sería la respuesta. Ahora, para aquellos que todavía no recuerden muy bien los signos de abierto y cerrado, el signo abierto también se puede representar, por aquí lo voy a colocar, cuando yo tengo por aquí abierto, esto también se puede representar de esta manera. Bien, y cuando yo tenga por aquí de esta forma, se puede representar de esta manera. Es decir, que puede representarse, por ejemplo, si yo tuviera por aquí abierto en 2, abierto en 5, esto lo puedo representar como abierto en 2, abierto en 5. Bien, cualquiera de las dos simbologías es lo mismo, ¿ya chicos? Entonces la respuesta sería la alternativa. ¿Cuál sería la alternativa? Tenemos por aquí cerrado en 5 hasta abierto en infinito. La alternativa E, la última. Entonces, ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, listo. Hasta el siguiente ejercicio corresponde al curso de física, tema electrostática. Bien, específicamente cuando hablamos de fuerza eléctrica. Bien, como podemos observar aquí en la figura, tenemos un sistema de cuerpos, ¿no? Y por ahí observamos dos cargas puntuales. ¿Qué nos dice este ejercicio? La figura muestra una varilla aislante AB, pueden observar ahí la varilla AB, aislante. ¿Qué significa aislante, profesor? Aislante significa que la fuerza eléctrica que genera esta carga que está cerca de la varilla no va a afectar a dicha varilla, ¿de acuerdo? Un aislante significa que no es afectado por la fuerza eléctrica o campo eléctrico que genere una carga. Y además me dicen que esa varilla es de masa despreciable, es decir, que no tiene masa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay ninguna fuerza gravitacional que genere dicha varilla. ¿Qué más? Donde se ha incrustado una partícula electrizada de masa despreciable, también esta carga Q tiene una masa despreciable, y de carga Q, ¿de acuerdo? Positivo, carga positiva. Si todo el sistema se encuentra en equilibrio y del extremo B de dicha varilla se cuelga un bloque de masa igual a 4 kilogramos, aquí está, entonces el valor de Q en microcoulomb, ojo, nos piden en microcoulomb, es listo. Bien chicos, para desarrollar este ejercicio hay que recordar varias cositas. Bien, aquellos que todavía no recuerden la parte teórica de electrostática, vamos a hacer aquí un pequeño resumen, un pequeño repaso, por así decirlo, para que los chicos puedan entender cómo se desarrolla este ejercicio. Bien, en primer lugar chicos, vamos a centrarnos en las dos cargas. Profesor, ¿por qué en las dos cargas? Porque precisamente, recuerda que si esta carga es positiva y esta otra es negativa, la fuerza eléctrica es de atracción. Cuando yo tengo dos cargas con cargas opuestas, entonces la fuerza que se genera entre ellas es de atracción. Por lo tanto, tendrá esta una fuerza eléctrica
y esta también fuerza eléctrica. Ambas fuerzas eléctricas son iguales en módulo, pero diferentes en sentido. ¿De acuerdo? Listo. Profesor, entonces esta carga Q tiende a moverse hacia la derecha. Sí. Si la carga Q tiende a moverse hacia la derecha y esta carga está incrustada en la barra, ojo, te dice que está incrustada, entonces esta barra va a jalar, esta pelotita, esta carga, va a jalar a la varilla hacia la derecha. ¿De acuerdo? Va a jalar hacia la derecha. Pero para que el sistema se permanezca en equilibrio, este bloquecito que está colgando va a hacer que la varilla trate de moverse hacia la izquierda. Entonces hay dos fuerzas que están generando el movimiento de la varilla. Por un lado, la fuerza eléctrica que tiende a jalarla hacia la derecha y por otro lado, el bloque que tiende a jalarlo hacia la izquierda. Por eso es que te dicen que el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, por aquí voy a tener el peso del bloquecito, es 40 newton, ¿correcto? Y además, por aquí tenemos a la fuerza de tensión. Bien, la fuerza de tensión T. Listo. Entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Primer punto, primer paso, vamos a calcular la fuerza eléctrica. Para calcular la fuerza eléctrica, calculamos la fuerza eléctrica. Para calcular la fuerza eléctrica hay que recordar la fórmula. Fuerza eléctrica, ¿a qué es igual? La fuerza eléctrica es igual a la constante K multiplicado por el valor absoluto del producto de las cargas. En este caso tenemos la primera carga es Q, por la segunda carga es menos 2Q, pero como está en valor absoluto, al final pues simplemente queda la parte positiva. Bien, sobre la distancia que la separa elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces esto es igual a, primero, la constante eléctrica siempre es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. No se olviden que la constante eléctrica es K y esto siempre es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Se están dando cuenta que la unidad de medida de la carga aquí es el coulomb? ¿Sí, verdad? Y lo que nos piden hallar es el resultado en microcoulomb, así que por ahí vamos a tener que hacer una conversión, ¿ya chicos? Por ahora vamos a centrarnos en calcular la fuerza eléctrica. Entonces reemplazamos los valores y tenemos por aquí K. ¿Cuánto es K? K es 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor absoluto de Q. En este caso simplemente es Q, la carga Q, por el valor absoluto de menos 2Q, será 2Q, dos veces la carga, sobre la distancia. Bien, observen que la unidad de medida de la constante eléctrica está en metros también, por aquí tenemos. Por lo tanto, toda distancia que esté dentro de la fórmula debe estar en metros. En este caso, la distancia que separa ambas cargas nos dan en centímetros, por lo tanto hay que reemplazar y convertirlo, ¿no? Entonces, 30 centímetros, ¿a qué es igual? 30 centímetros es igual a 0,3 metros. Entonces, por aquí vamos a tener 0,3 elevado al cuadrado, ¿correcto? Y luego es operar. Bien, chicos, aquí sencillamente podemos decir que la fuerza eléctrica es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por Q multiplicado por 2Q sobre este 0,3 se puede expresar como 3 sobre 10. Elévalo al cuadrado, te quedaría 9 sobre 100. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la menos 2. ¿Bien? Se eliminan los 9 por aquí y nos quedará 2 por Q al cuadrado. Este menos 2 pasa al numerador a sumar, o sea, de lo que está como negativo pasa como positivo, se suma con el exponente 9 y te quedará por 10 a la 11. ¿De acuerdo? Entonces esta es finalmente la expresión de la fuerza eléctrica. Lógicamente que toda fuerza está en newtons, ¿verdad? Listo. Entonces, esta fuerza eléctrica que acabamos de hallar es esta de aquí. ¿Correcto? Listo. Ahora, vayamos al sistema bloque cuerda que tenemos aquí. Aquí podemos decir claramente que si aislamos esa parte del sistema, vamos a colocarlo por aquí, como nos dicen que todo está en equilibrio, recuerden que si todo un sistema está en equilibrio, entonces cada una de sus partes también estará en equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tengo por aquí un bloque de masa 4 kilogramos, el peso será de 40 newton y por arriba tengo la tensión, ¿correcto? Entonces la tensión será igual también a 40
40 newtons. Ojo que estoy aislando solamente esta parte. Estoy aislándolo, ¿bien? Listo. Ahora, vamos a hacer lo mismo, aplicar la primera condición de equilibrio, pero para la varilla. Entonces, en el caso de la varilla, hay que tener un poco de cuidado, ¿ya chicos? Porque uno quizá a simple vista diría, profesor, ahí podemos aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Uno diría, profe, la segunda condición de equilibrio, porque esta varilla, debido a la tensión T, está haciendo que gire la varilla en sentido antihorario. Y la fuerza eléctrica está haciendo que la varilla gire en sentido horario. Entonces podemos aplicar la segunda condición de equilibrio. No, chicos. ¿Saben por qué? Porque no nos están dando las distancias de cada una de las fuerzas hacia el centro de giro. En este caso vendría a ser esta articulación. Bien. Por lo tanto, como no tenemos esos datos, no podemos hacer o aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos aquí, profesor? Lo que vamos a hacer aquí, chicos, es construir un triángulo a partir de las fuerzas que actúan en la varilla. ¿De acuerdo? Entonces, ojo que estoy diciendo en la varilla, no estoy diciendo en el bloque, sino en la varilla. Tenemos por aquí la varilla, bien chicos, la varilla por aquí. ¿Y cuántas fuerzas están actuando en la varilla? Pregunta, ¿cuántas fuerzas están actuando en la varilla? La varilla no tiene masa, es masa despreciable, no hay peso. Pero sí tiene una tensión por aquí, ¿verdad? Esta tensión es la misma tensión que hemos hallado en esta segunda parte. Entonces la tensión aquí es de 40 newton. ¿Qué más? Observamos por aquí que hay una fuerza eléctrica, ¿verdad? Una fuerza eléctrica que ya sabemos cuánto es su módulo, ¿correcto? Entonces, teniendo esos datos, puedo formar por aquí, esta fuerza de tensión es 40, que ya lo sabemos, y esta fuerza eléctrica es 2u cuadrado multiplicado por 10 elevado a la 11. ¿Bien? La fuerza de reacción, como les dije, aquí no habrá una fuerza de reacción en X o en Y, solamente una fuerza de reacción general, que en este caso pues actúa de manera directa sobre el eje longitudinal de toda la varilla. Bien, así que si nosotros queremos podemos reemplazar esa reacción aquí. ¿De acuerdo? Es una reacción resultante, o sea, no es una reacción en X, una reacción en Y. Véanlo como la reacción resultante. Bien, ahora, el ángulo de 45 grados precisamente es aquí. Se ubica justo en los ángulos agudos de este triángulo. Entonces, de aquí podemos deducir que la tensión debe ser igual a la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Triángulo notable de 45 y 45. Los catetos, ¿cómo son? Son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, la tensión es igual a la fuerza eléctrica. Como la tensión es igual a la fuerza eléctrica, entonces decimos 40 es igual a la fuerza eléctrica, que ya lo tenemos por aquí, 2 por u cuadrado por 10 a la 11. Y de aquí pues sacamos mitad, 20 igual a u cuadrado por 10 a la 11. Y de aquí podemos decir que este 10 pasa al otro lado, nos quedaría 20, o vamos a expresarlo así, 2 por 10 elevado a la... Este 10 a la 11 pasa al otro lado como 10 elevado a la menos 11. Entonces 10 por 10 a la menos 11 te va a quedar 10 a la menos 10. A la menos 10. Y todo esto es igual a q cuadrado. Muy bien. Entonces aquí ya podemos sacar raíz cuadrada. Y al sacar raíz cuadrada nos quedará raíz de 2 por 10 a la menos 5. Entonces aquí sacándole raíz cuadrada nos queda que q es igual a 14,14 por 10 a la menos 6. ¿Bien? Profesor, ¿por qué 10 a la menos 6 si aquí es 10 a la menos 5? Recuerda que aquí he corrido la coma. Aquí la coma está justo después de dos cifras enteras. Bien, por eso que he corrido uno más, entonces quedaría 10 a la menos 6. Ahora, esta respuesta que está aquí, chicos, esta respuesta está en Coulomb. A mí no me piden hallar el valor de la carga en Coulomb, sino en microcoulomb. Entonces, como les dije inicialmente, hay que convertir. Por último, lo que vamos a hacer es convertir, hacer la conversión. Y sabemos que un Coulomb, ¿a qué es igual? Un Coulomb es igual a 10 elevado a la menos 6 10 elevado a la 6 microcoulomb, ¿verdad? Entonces, vamos a tener por aquí microcoulomb. Bien, reemplazando esto aquí, entonces vamos a tener, por lo tanto, que la carga Q es igual a toda esta expresión, nos quedaría 14,14
microcoulomb. Listo. Entonces la respuesta sería la letra E, ninguna de las anteriores. Continuamos con el siguiente ejercicio, correspondiente al curso de álgebra, tema funciones. Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente: dada la función f, tenemos por aquí la función f, definida por la expresión f de x igual a 2 coseno al cuadrado de x menos 1, donde x pertenece a los reales, nos piden determinar dos funciones, una par, h de x, y otra impar, q de x, tales que f de x sea igual a la resta de ambas funciones. Entonces, para poder calcular la resta de esas dos funciones, lo que tenemos que hacer es recordar qué es una función par y qué es una función impar. Entonces, por aquí tenemos función par y por aquí función impar. Función impar. Función impar. Bien. Para el caso de la función par, recordemos que se dice que una función es par cuando la función evaluada en x resulta igual a la función evaluada en la parte negativa de x. Es decir, cuando tenemos la expresión, por aquí, vamos a colocarlo, f evaluado en x es igual a f evaluado en menos x. Un claro ejemplo de esto es la función cuadrática. La función cuadrática, que tiene la forma de ax al cuadrado más bx más c igual a 0, esta expresión cuadrática representa gráficamente una parábola. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una parábola de esta forma, bien, la parábola que se genera es una función par. Es decir que si yo ubico un punto de la gráfica, por ejemplo este punto, cuyo valor en x, vamos a denominarle x por aquí, este valor en x es negativo porque está en el semieje x de los negativos. Entonces aquí será menos x, y si ubicamos precisamente otro punto de la gráfica que es simétrica a la primera y ubicamos su respectivo valor en x, este valor será positivo. Por lo tanto, aquí claramente podemos observar que este punto vendría a ser en y f de menos x, mientras que este punto de la derecha en y vendría a ser igual a f de x. Entonces f de menos x, que es este punto que está en el medio, es lo mismo a f evaluado en x. Por lo tanto, se cumple lo que acabo de escribir aquí. F evaluado en x será igual a f evaluado en menos x. A eso se denomina función par. Bien. Ahora, como ustedes pueden observar aquí, se tiene la función f de x y esta está en relación al coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, eso quiere decir que por aquí vamos a observar funciones trigonométricas, precisamente la función seno y la función coseno. Entonces, recordando cómo es la función seno y la función coseno, vamos a determinar quién de los dos es una función par. Entonces, por aquí tenemos, por aquí vamos a obtener, vamos a dibujar por aquí la función seno, ¿correcto? La función seno, recuerden que siempre la función seno sale del origen del plano y sube hasta llegar al valor de 1 en y luego tiende a bajar. Es decir, la función seno tiene precisamente esta gráfica. ¿Bien? Y por abajo, la función seno desciende hasta llegar a punto menos 1. Por aquí es menos 1. ¿Bien? 1 arriba, menos 1 abajo. Esto es la parte, un intervalo pequeño de la función seno. Esta es la función seno de x. Bien, entonces, aquí podemos observar claramente que la función seno no es una función par. No es una función par. Bien, de hecho, cuando nosotros grafiquemos por aquí, por ejemplo, la función coseno, tenemos por aquí la función coseno. Esta función coseno se define en el intervalo en y, también desde menos 1 hasta 1, y siempre parte desde
el valor de, perdón, desde el valor de 1 y baja por aquí. ¿Sí? Y por aquí también tiende a bajar. Entonces la función seno se grafica de esta manera. Entonces podemos darnos cuenta que la función coseno es simétrica respecto al eje Y. Por lo tanto, hay simetría. Entonces eso quiere decir que si yo cojo un punto de la función coseno, imaginemos que tengo este punto de la función coseno, bien, este punto me determina un valor respectivo en x, aquí, y cojo simétricamente un punto equidistante a este primero, y por aquí también me arrojará un valor en menos x. Entonces se cumple que en y, f de menos x es igual a f evaluado en x. Por lo tanto, como se cumple esa igualdad, la función coseno es una función par. ¿Correcto? Mientras que cuando hablamos de una función impar, estamos hablando de aquella función que cumple la siguiente igualdad. Vamos a colocarlo por aquí. Debe cumplirse que f evaluado en menos x es igual a menos f evaluado en x. ¿Correcto? Entonces, vamos a evaluar si esto precisamente es la función, corresponde a la función seno o corresponde a la función coseno, ¿no? Entonces, ¿cómo se grafica una función impar, profesor? Una función impar se grafica de esta manera. Tenemos por aquí el plano, ¿bien? Una función impar clásica vendría a ser la función cúbica. La función cúbica es ax al cubo, ¿bien? Más bx al cuadrado, más cx, más d igual a 0. Y la función cúbica tiene esta gráfica. Bien, esta es la función cúbica. Entonces la función cúbica puede generar esta expresión para la función impar. ¿De qué manera? De la siguiente manera, miren. Si yo agarro un valor de x de este punto, el valor de x respectivo será aquí menos x, y por aquí tengo el valor de x justo equidistante al primero, aquí será x. Entonces, ahí claramente puedo decir que el valor en y de menos x vendría a ser este valor, que está sobre el eje y el valor en x vendría a ser este valor, que está en este punto. Entonces, este punto será f evaluado en x, y abajo tendríamos f evaluado en menos x. Aquí claramente podemos observar que no son iguales, ¿no? Entonces, para que se pueda cumplir esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es, esta función f de x que está arriba, bien, esta función f de x que está arriba, la voy a invertir. Voy a colocarlo abajo. Entonces, para colocarlo abajo, lo que haré es que esta gráfica, esta parte de la gráfica, la invierto y ahora me quedará así. Por lo tanto, justo aquí donde está x, se ubicará un punto. Y ese punto precisamente es el valor en y. Entonces, este valor en y, está aquí, sería, vamos a colocarlo por aquí, el negativo de la función en x que está arriba. Entonces esto es lo mismo decir f evaluado, el negativo de f evaluado en x. ¿De acuerdo? Por lo tanto aquí se cumple que f evaluado en menos x es igual a menos f evaluado en x. Precisamente la relación para una función impar. Por lo tanto, la función seno corresponde a una función impar. Porque si a esta pequeña porción de arriba la coloco abajo, imagínate que lo coloco por aquí, entonces aquí se va a cumplir que si cojo un punto para un valor de x, este x es negativo, y cojo por aquí un punto para el valor de x positivo, arriba se había formado justo aquí, para x se formó el f de x, pero abajo, para este punto, su respectivo valor en y será menos f de x. Mientras que aquí, para el valor de menos x, su respectivo valor en y será f evaluado en menos x. Como ambos pertenecen al mismo punto, significa que son iguales. Por lo tanto, f evaluado en menos x es igual a menos f evaluado en x. Esto es una función impar. Entonces, de aquí podemos sacar una conclusión. Diríamos por aquí que
la función seno de x es una función impar. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos ahí entonces los dos, coseno y seno. Ahora, recuerda que nos habían dicho, según el problema, que f de x es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de x menos 1. Esta expresión que observamos aquí, es una identidad trigonométrica. Por lo tanto, al tener la identidad trigonométrica 2 coseno al cuadrado de x menos 1, esto es igual al coseno a la cuarta, ojo con esto, coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x. Ahora te preguntarás, profesor, ¿por qué? Se puede demostrar, miren. Si yo tengo por aquí coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x, bien, recordemos que esta expresión, el menos 1 vamos a pasarlo al otro miembro, quedaría con más 1. Y todo esto debe ser igual a 2 veces coseno al cuadrado de x, ¿verdad? Si esto se cumple, entonces está bien definida la identidad. Vamos a demostrar a ver si está bien. Entonces, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, por lo tanto esto saldría coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Todo esto multiplicado por coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Le sumamos 1 y esto debe ser igual a 2 veces el coseno al cuadrado de x. Aquí esto es una identidad, esto es igual a 1 y por aquí tenemos coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Este seno al cuadrado de x, aplicamos la identidad que ya conocemos aquí, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Entonces bajamos el coseno y tendríamos coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado, es lo mismo decir a 1 menos coseno al cuadrado. Entonces sería menos 1 más coseno al cuadrado de x más 1, y esto es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de x. ¿Quiénes se eliminan? Se elimina el menos 1 con el más 1, coseno al cuadrado más coseno al cuadrado, 2 veces coseno al cuadrado de x es igual a 2 veces coseno al cuadrado de x. Cumplió. Por lo tanto, esa identidad es correcta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que este 2 coseno al cuadrado de x menos 1 lo puedo expresar como la diferencia de cuartas. Por lo tanto, esta función f de x se puede expresar simplemente como coseno a la cuarta de x, que vendría a ser el valor de la expresión par, en este caso la expresión par vendría a ser el coseno, menos la función impar, que vendría a ser el seno, seno a la cuarta de x. ¿Bien? Entonces, ¿qué me piden determinar? Me piden determinar esas dos funciones. ¿Quiénes son? Coseno a la cuarta de x y seno a la cuarta de x. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. Esa es la respuesta. Bien, continuando con el siguiente ejercicio, tenemos un ejercicio interesante de física. Precisamente aquí vamos a aplicar conceptos de mecánica. El problema nos dice lo siguiente. Una cadena uniforme de longitud L y masa M se encuentra enrollada formando una pequeña pila en el suelo. Bien. Y un hombre toma un extremo de la cadena y la levanta verticalmente con una velocidad uniforme v. Nos piden determinar la fuerza que actúa sobre la mano del hombre cuando ha levantado toda la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que la fuerza vamos a calcularla cuando ya se haya levantado toda la longitud L. Bien, entonces, para calcular este ejercicio, lo que nos piden allá, que es la fuerza F, voy a hacer un pequeño gráfico de lo que nos están hablando en el enunciado, y a partir de ello vamos a hacer un DCL. Vamos a tener por aquí los ejes, X y Y. X por aquí, Y por acá. ¿Bien? Esto va a servir como un sistema de referencia para poder hacer el gráfico del problema. Bien, por aquí tenemos la cadena enrollada. Te dicen que está formando una pila. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que aquí la cadena está tirada en el suelo y enrollada de tal forma que haya una pequeña separación entre cada hilo o cada eslabón de la cadena. ¿De acuerdo? Así como lo estoy graficando aquí. Entonces, lo que procede a hacer la persona es al levantarla. Entonces la va a levantar por aquí, levanta la cadena,
y nos dicen que la va a levantar hasta que la cadena no toque el suelo, es decir, logra levantar toda la cadena, toda la longitud L. Entonces, vamos a graficar por aquí la fuerza F. La fuerza F es esta de aquí. Desde aquí se está jalando hacia arriba con una fuerza F toda la cadena. Entonces, por aquí vamos a expresar el movimiento. Vamos a tenerlo por aquí. La cadena ahora va a estar hasta arriba, hasta aquí. ¿Ya? Vamos a suponer que todo esto es la cadena una vez que ya está levantada en su totalidad. Todo esto es la cadena. Bien, ahí está, toda la cadena levantada en su totalidad. Bien. Entonces, aquí seguirá graficado la fuerza F, porque el hombre no la suelta, sigue teniendo la cadena una vez que logra levantarla toda. Y además, la cadena tiene una masa, por lo tanto tendrá un peso. Entonces el peso apunta hacia abajo. Vamos a ponerle peso W. Bien. Recuerden que el peso es masa de la cadena multiplicado por la gravedad. Ahora, la longitud L es la longitud de toda la cadena. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Todo esto representa L. Toda esta longitud representa el valor de L. ¿Bien? Listo. Ahora, nos dicen que la levanta de manera vertical con una velocidad v. Entonces, si la levanta con una velocidad v y esta velocidad es uniforme, vamos a graficar por aquí la velocidad. Esta velocidad es uniforme, es decir, constante. Nos piden determinar la fuerza que actúa cuando se levanta toda la cuerda, toda la cadena de longitud L. Cuando la persona jala la cuerda con la fuerza F, tenemos por aquí la fuerza gravitatoria de la cadena que tendrá el sentido contrario a la fuerza F, y también tenemos la fuerza del movimiento. Entonces, esta cadena, al momento en que la persona está jalando hacia arriba, se genera una fuerza, debido a que siempre habrá una fuerza de resistencia al momento de jalar un objeto que va en sentido contrario. Esta fuerza de resistencia se está representando con F1. Entonces, por aquí tenemos la fuerza F1 y el peso W. Bien, aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza resultante o la fuerza del sistema siempre será igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración del sistema. Bien, la aceleración del sistema. Entonces, masa por aceleración, masa multiplicado por la aceleración será igual a la fuerza del sistema, es decir, la fuerza resultante. Y la fuerza resultante vendría a ser la fuerza F, bien, vamos a expresarlo de manera vectorial, más la fuerza F1 más el peso. Y como la velocidad es uniforme, es decir, es constante, significa que la aceleración debe ser igual a 0. Entonces, como la velocidad es constante, significa que la aceleración debe ser igual a 0. ¿Bien? Ahora, por aquí, sabemos que la fuerza F será igual, como apunta hacia arriba, F en J. Bien, la fuerza F1 será igual, como apunta hacia abajo, menos F1 en J. Bien, y por otro lado tenemos al peso. El peso será igual a, como apunta hacia abajo, es negativo peso en J. Bien, tenemos ahí ya las tres fuerzas. Entonces de aquí podemos decir que la fuerza F debe ser igual a la fuerza en 1 más W, que vendría a ser el peso. Ahora, por otro lado, la masa de la cadena en una longitud L se puede expresar en función de la fuerza, en función de la masa m y de la velocidad y de su longitud. Entonces, para poder expresar ello, recordemos que la fuerza que debe ejercer el hombre sobre la cadena para levantarla, ya sea una porción pequeña de la cadena o toda la longitud,
vendría a ser igual a la fuerza necesaria para poner en movimiento la porción de la cadena más el peso correspondiente a toda la cadena. Bien, entonces, naturalmente, la fuerza que ejerce la cadena sobre la mano del hombre tendrá la misma magnitud F, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza F se puede expresar como esta fuerza F1 más W, pero F1, que tenemos por aquí, lo vamos a calcular. La fuerza 1 será igual a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre la longitud. Entonces, si reemplazamos estos valores, decimos que por lo tanto, la fuerza F con la que está levantando el sujeto la cadena será igual a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre la longitud, que vendría a ser F1, más el peso, es decir, más la masa multiplicado por la gravedad. Y este sería el resultado del problema, siendo la alternativa correcta la letra D. Bien, esta es la alternativa correcta. Ahora vamos a pasar a un ejercicio de álgebra sobre el tema de logaritmos, inecuaciones. Este problema nos dice lo siguiente: la suma de las soluciones enteras de, y tenemos esa expresión, es el logaritmo de 24 menos 2x menos x al cuadrado sobre 14 en base 25 menos x al cuadrado sobre 16 es mayor que 1. Nos piden hallar la suma de las soluciones enteras. Ojo, enteras. Entonces, esta expresión es una expresión logarítmica, y recuerden que toda expresión logarítmica tiene ciertas condiciones que se deben cumplir. Bien. En primer lugar, la base de una expresión logarítmica siempre tiene que ser mayor que 1. Eso siempre y cuando la base sea menor que el número. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos por aquí que si la base es mayor que 1, bien, entonces se debe cumplir que la base debe ser menor que el número. Menor que el número. Recuerden que cuando nosotros tenemos la expresión, ejemplo, a elevado a la x igual a n, a es la base, x es el exponente y n es el número o la potencia, ¿no? El resultado. Pero si de una expresión exponencial pasamos esto a una expresión logarítmica, nos quedará que x es igual a el logaritmo de n en base a. Logaritmo de n en base a. Entonces, si la base es mayor que 1, por ejemplo, la base que sea 2, bien, 2 elevado a la x será igual a un número cualquiera. Pero ¿qué es lo que se debe cumplir aquí en relación a la base y al número? Que si yo tengo 2 y lo elevo a, por ejemplo, al cuadrado, bien, me saldrá 4, y 4 vendría a ser el valor de n. Entonces, n, que es 4, debe ser mayor que 2, ¿correcto? En otras palabras, el número debe ser mayor que la base. ¿Bien? O dicho de otra manera, la base debe ser menor que el número. Y eso es precisamente lo que estoy colocando aquí. Que si la base es mayor que 1, entonces la base debe ser menor que el número. ¿Correcto? ¿Es el único caso? No, no es el único caso. Existe también un segundo caso en donde la base está entre 0 y 1. ¿Qué ocurre cuando la base está entre 0 y 1? Es decir, la base es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces, cuando tenemos ese caso, se cumple que la base debe ser, ojo con lo que estoy diciendo, la base debe ser mayor que el módulo, pero el módulo debe ser positivo. ¿De acuerdo? La base debe ser mayor que el módulo, pero el módulo debe ser positivo, es decir, mayor que 0. Bien, ejemplo, imagina ahora que la base, en este exponente, la base es un medio. Bien, un medio elevado a la x es igual a un número n. Si x fuese, por ejemplo, 2, un medio elevado al cuadrado, quedaría un cuarto. Entonces n sería un cuarto. Por lo tanto, n ya no sería mayor que la base, sino sería menor que la base. Por lo tanto, aquí la base viene a ser mayor que el número. ¿De acuerdo? Y además sabemos que todo número elevado a un exponente mayor que 1 siempre resulta un número positivo.
así la base sea negativa, si lo elevas al cuadrado te resulta un positivo, ¿verdad? Por lo tanto el módulo, que vendría a ser este número, módulo número es lo mismo, ya chicos, módulo debe ser positivo, es decir, mayor que 0. Bien, por eso es que estoy colocando aquí, si la base está entre 0 y 1, entonces la base debe ser mayor que el módulo y este mayor que 0. Bien, entonces dicho esto, formulamos las ecuaciones para ambos casos. Entonces tenemos por aquí, para el primer caso, si la base es mayor que 1, ¿quién es la base? La base es 25 menos x al cuadrado, entonces colocamos por aquí 25 menos x al cuadrado sobre 16 debe ser mayor que 1, ¿verdad? Claro, cuando la base es mayor que 1, ¿qué ocurre? Con esta debe ser menor que el número. Entonces colocamos y la base, que vendría a ser lo mismo, 25 menos x al cuadrado sobre 16, debe ser menor que 24 menos 2x menos x al cuadrado sobre 14. Operamos aquí y tenemos 25 menos x al cuadrado mayor que 16. Por aquí tenemos x al cuadrado menor que 9. Aplicamos aquí puntos críticos. Tenemos por aquí el menos 3 y por aquí el 3. Formamos los intervalos y por aquí tendremos más, menos, más. Como aquí el signo es un menor, entonces tengo que pintar el menos. Pintamos el intervalo representado con el signo menos y por lo tanto x pertenece aquí desde, como esto es menor, significa que es abierto en el intervalo, sería abierto en menos 3 hacia abierto en 3. Bien, listo. Esos son los valores de x en la primera inecuación. En la segunda inecuación también podemos obtener los valores respectivos para x. En este caso, operando, tendríamos 14 multiplica toda esta expresión, entonces nos quedará 350, bien, menos 14x al cuadrado será menor que 384 menos 32x menos 16x al cuadrado. Bien, pasamos a restar los x al cuadrado, 16x al cuadrado resta con 14x al cuadrado, tendrás 2x al cuadrado. Luego con la variable x tenemos más 32x menos 384 menos 350 es 34. Y todo esto debe ser menor que 0. De aquí podemos sacar mitad, mitad, mitad y tenemos x al cuadrado más 16x menos 17 menor que 0. Bien, de aquí tenemos, factorizamos por aspa simple y tenemos por aquí x más 17 por x menos 1 es menor que 0. Nuevamente, puntos críticos, menos 17 y aquí 1 positivo, formamos los intervalos, más, menos, más, y aquí tenemos que como es menor, se pinta el intervalo designado por el menos. Recuerden que es abierto aquí, abierto acá, por lo tanto x pertenece desde abierto en menos 17 hasta abierto en 1. Bien, entonces, lo único que quedaría es intersectar estos dos valores de x, estos dos intervalos. Por lo tanto, al momento de intersectar, al momento de intersectar, vamos a obtener por aquí, graficamos por aquí, colocamos los puntos críticos, menos 17 por aquí tenemos al menos 3, por aquí a 1 y por aquí a 3. Para el primer caso tenemos que x está entre menos 3 y 3, entonces sería este intervalo abierto. Y para el segundo, x está entre menos 17 y 1. Entre menos 17 y 1. ¿Bien? Intersectamos ambos y obtenemos como gráfica pintada esta región. Por lo tanto, nos quedaría que x pertenece desde abierto en menos 3 hasta abierto en 1. Y los valores enteros de este intervalo serán menos 2, menos 1 y 0. Hasta ahí, esta es la respuesta para el primer caso. Esos son los valores o las soluciones enteras aplicando el primer caso. Ahora, tenemos que aplicar para el segundo caso el desarrollo de la misma expresión para ver si es que también se obtienen valores enteros. Bien, en el caso de que se obtengan valores enteros, se les adiciona a los valores obtenidos ya en el primer caso, y en el caso de que no haya valores enteros, entonces simplemente el resultado será lo que hemos obtenido en el primer caso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desarrollar esta parte. Aplicando nuevamente lo mismo, tenemos por aquí
cuando la base está entre 0 y 1. ¿Quién es la base? La base vendría a ser 25 menos x al cuadrado sobre 16, mayor que 0 pero menor que 1. Y la base es mayor que el módulo, es decir, 25 menos x al cuadrado sobre 16 es mayor que 24 menos 2x menos x al cuadrado sobre 14, y este es mayor que 0. Desarrollamos ambas inecuaciones. Por aquí tenemos 0 menor que 25 menos x al cuadrado, y este menor que 16. Luego restamos 25, tenemos menos 25. Por aquí tendríamos menos x al cuadrado, y por aquí menos 9. Multiplicamos por menos, nos quedará 25. Recuerda que al multiplicar por menos cambia la dirección de los signos. Acá será mayor x al cuadrado mayor 9. Muy bien. Dos soluciones. Para el primero, lo que acabo de señalar, el 25 pasa a restar y nos quedaría que 0 es mayor que 25 menos x al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados, entonces 0 será mayor que x más 5 por x menos 5. Muy bien. Por lo tanto, aquí podemos decir, aplicando puntos críticos, y recuerda que esto es mayor, perdón, que toda esta expresión es menor que 0, entonces se va a pintar la región que está en el centro, ¿verdad? Entonces me quedará que x pertenece abierto en menos 5 hasta abierto en 5. Y con la segunda inecuación que tenemos por aquí, de aquí podemos decir, esto también es una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 9 mayor que 0, entonces decimos que x pertenece a qué intervalo. X al cuadrado menos 9, lo mismo sería x más 3 por x menos 3, entonces el intervalo al cual pertenece, debido a que esto es mayor, se va a pintar los extremos, es decir, iría desde menos infinito hasta menos 3, unido con abierto en 3 hasta el infinito positivo. Bien, tenemos ya aquí la segunda solución para x, ¿correcto? Y en el otro caso aquí, respecto al módulo y la base, operamos y vamos a obtener por aquí lo mismo que en el anterior caso, 350 menos 14x al cuadrado. Este 16 pasa a multiplicar, será mayor que 384 menos 32x menos 16x al cuadrado, y este mayor que 0. Bien, listo. Relacionamos los dos primeros, estos dos primeros, y obtenemos aquí 2x al cuadrado más 32x menos 34 mayor que 0. X al cuadrado, sacamos mitad, 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 más 16x menos 17 mayor que 0. De aquí es parecido a lo que está aquí arriba, por lo tanto, solo que aquí como es mayor, aquí teníamos menor, ¿verdad? Y pintábamos lo que estaba en medio. Aquí tenemos mayor, por lo tanto vamos a pintar los extremos. Entonces nos quedará que x pertenece desde menos infinito hasta menos 17 abierto, unido con 1 hasta el infinito positivo abierto. Ya tenemos aquí el conjunto solución de x. Ahora queda todavía esta segunda inecuación. ¿Bien? Para este caso, pues, simplemente aquí podemos simplificar. Todos tienen 16ava. Entonces, dividimos entre 16, entre 16, entre 16, y nos quedará 24 menos 2x menos x al cuadrado mayor que 0. Esto, si lo ordenamos, nos quedaría 0 es mayor que x al cuadrado más 2x menos 24. Factorizamos por aspa simple y esto nos saldrá x más 6 por x menos 4. Entonces tendríamos por aquí que 0 es mayor que x más 6 por x menos 4. Aplicando puntos críticos, nos resulta que x pertenece desde, como esto es menor, significa que es el intervalo que se encuentra en medio, por lo tanto irá desde menos 6 hasta 4 positivo. Listo. Entonces, de estos cuatro conjuntos solución de x, intersectamos todos, y al momento de intersectar, nos quedará una sola expresión. ¿Bien? Esa expresión que nos queda, nos vamos a dar cuenta que, recordando que nos piden hallar soluciones enteras, intersectamos esos cuatro conjuntos solución y obtendríamos que x pertenece desde abierto en menos 5
hasta abierto en menos 3, unido con abierto en 3 hasta abierto en 5. Y por aquí tenemos el otro valor de x. X pertenece desde 1 hasta abierto en 4. Entonces, si interceptamos estos, claramente podemos observar que x va a pertenecer desde abierto en 3 hasta abierto en 4. Entonces, finalmente x pertenece desde abierto en 3 hasta abierto en 4. Entonces, aquí podemos observar que no hay valores enteros. O sea, de aquí decimos que no hay valores enteros. Por lo tanto, si no hay valores enteros, la respuesta sería la suma de lo que hemos encontrado en el primer caso. Entonces, la respuesta sería menos 2, menos 1, más 0. Porque recuerda que te piden hallar la suma. Entonces, la respuesta será menos 3. La alternativa A. ¿Bien? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio pertenece al curso de física y vamos a observar aquí un tema relacionado al campo eléctrico, bien, electrostática. El problema nos dice lo siguiente: un resorte de material no conductor tiene una constante de elasticidad K igual a 20 Newton por centímetro. Sabiendo que la esfera se encuentra en equilibrio y cargada con un Q igual a 500 microcoulomb, se pide encontrar la deformación del resorte, siendo el campo homogéneo de intensidad E. Bien. En este ejercicio nos piden encontrar el valor de x en la siguiente expresión. Tenemos una ecuación logarítmica. El producto de dos logaritmos igual a la diferencia de dos logaritmos. Bien, para desarrollar esta expresión, basta con recordar las propiedades de los logaritmos para poder aplicar y reducir toda esta ecuación que tenemos aquí en la diapositiva. Empezamos con la primera parte. Logaritmo de la raíz cuarta de 2/3 en base 2. Bien, vamos a copiarlo por aquí al lado para poder desarrollarlo. Tenemos por aquí logaritmo de la raíz cuarta de 2/3 en base 2 multiplicado por el logaritmo de x a la cuarta en base 3 igual a logaritmo de x en base x menos logaritmo de x en base 2. Bien, esta expresión raíz cuarta se puede expresar como elevado a la 1/4. Recordando la propiedad del sombrerito, este 1/4 que vendría a ser el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Por lo tanto, te quedará 1/4 multiplicado por el logaritmo de 2/3 en base 2. Todo esto, recuerda aquí también, propiedad del sombrerito, este 4 pasa a multiplicar al logaritmo y quedará por 4 por el logaritmo de x en base 3. Y todo esto es igual a la diferencia de estos logaritmos. Recordemos que cuando el número y la base son iguales, el logaritmo es 1. Por lo tanto, esto es lo mismo decir 1 menos logaritmo de x en base 2. ¿Correcto? De aquí podemos también simplificar 1/4 con 4, se van. Y por aquí tenemos el logaritmo de una división. Recuerden que si tengo el logaritmo de una división, esto se puede expresar como la diferencia de dos logaritmos. Entonces, el logaritmo de 2/3 en base 2 se puede expresar como el logaritmo de 2 en base 2 menos el logaritmo de 3 en base 2. Bien, todo esto multiplicado con el logaritmo de x en base 3 da igual a 1 menos el logaritmo de x en base 2. Recordemos nuevamente que el logaritmo de una expresión donde el número es igual a la base siempre es igual a 1. Entonces, este logaritmo de x en base 3 pasa a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, nos quedará logaritmo de x en base 3 menos logaritmo de 3 en base 2 por logaritmo de x en base 3. Y todo esto es igual a 1 menos logaritmo de x en base 2. ¿Bien? Ahora, recordemos esta pequeña expresión. Recuerden esto. ¿Qué ocurre en esta expresión logarítmica, profesor? Lo que ocurre es que el número del primer logaritmo es igual a la base del segundo logaritmo. Esto se denomina regla de la cadena.
En la regla de la cadena, cuando tengo el producto de dos o más logaritmos en donde se cumpla que el número del primero es igual a la base del segundo, entonces puedo eliminarlos. Y simplemente me quedará como el logaritmo de los número y base que sobran o que restan. En este caso vendría a ser x en base 2. Bajo el menos, bajo por aquí el logaritmo de x en base 3. Y esto es igual a 1 menos logaritmo de x en base 2. Se eliminan logaritmo de x en base 2, logaritmo de x en base 2, y me quedará que el logaritmo de x en base 3 es igual a 1. Entonces, por definición sabemos que siempre la base levanta el número y resulta igual al exponente. Es decir, vamos a convertir un logaritmo a una expresión exponencial. Entonces, esto resulta lo mismo decir que 3 elevado a la 1 es igual a x. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X es igual a 3. Y ese sería el resultado. La alternativa correcta sería la alternativa B. Muy bien. Bien, continuando con el seminario de hoy día, tenemos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 9 del curso de física, tema hidrostática. Bien, ¿qué nos dice el problema? Una esfera emerge con velocidad constante de un líquido cuya densidad es 5 veces mayor que la del material que está hecha, la bola o la esfera. Bien, ¿cuántas veces mayor es la fuerza de rozamiento que actúa sobre la esfera? Ojo, la esfera cuando está emergiendo del líquido, que el propio peso de esta. Bien, como se puede observar aquí, debido a que el cuerpo se mueve con velocidad constante, según dato del problema, velocidad constante, entonces, vamos a graficar por aquí, está emergiendo con una velocidad constante. Se cumple que no hay una aceleración. Si no hay una aceleración, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Recuerden que cuando hablábamos de equilibrio mecánico, decíamos que hay dos casos, ¿verdad? Cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando es estático, es decir, cuando su velocidad es 0, o cuando su velocidad es una constante. En este caso nos dicen que la esfera emerge con velocidad constante, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces por aquí colocamos, primer dato, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bien, esa esfera genera una fuerza de empuje, Vamos a graficar por aquí la fuerza de empuje, representado con la letra E. Además, esta esferita tiene una masa, por lo tanto tendrá una fuerza gravitatoria, representada con la letra W. Recuerden que esto es masa por gravedad. Y por otro lado, en parte del ejercicio nos dicen cuántas veces mayor es la fuerza de rozamiento que actúa sobre la esfera. Entonces aquí uno diría, ¿y dónde está la fuerza de rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento se va a generar justo cuando el líquido entra en contacto con la esfera al momento de emerger. Entonces, ustedes habrán experimentado que cuando uno tiene una esfera y lanza la esfera hacia abajo, tomando en cuenta que esta esfera tiene una densidad menor que el líquido, entonces entonces la esfera tiende a salir de este líquido con tal fuerza que rompe la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción que hay entre el líquido y la superficie de la esfera. Esa fuerza de rozamiento, recuerden que por definición siempre va en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Por lo tanto, si el cuerpo apunta o se mueve hacia arriba, eso quiere decir que la fuerza de rozamiento apuntará hacia abajo. Por lo tanto, grafico por aquí la fuerza de rozamiento, vamos a graficarlo con otro color, hacia abajo. Bien, fuerza de rozamiento F sub R. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces mayor es la fuerza de rozamiento que actúa sobre la esfera que emerge que el propio peso de esta? Entonces tenemos que saber qué relación hay entre la fuerza de rozamiento y el peso de la esfera. Bien, para esto vamos a aplicar, ya que está en equilibrio, esta sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces decimos por aquí que las fuerzas que apuntan hacia arriba son iguales a las fuerzas que apunten hacia abajo. ¿Quiénes apuntan hacia arriba? Tenemos por aquí el empuje, y quienes apuntan hacia abajo, tenemos por aquí la fuerza de rozamiento más el peso, que vendría a ser masa por gravedad. Bien, masa por gravedad.
Ahora, como el objetivo es encontrar la relación entre la fuerza de rozamiento y el peso, porque eso es lo que nos pregunta, voy a despejar la fuerza de rozamiento. Si despejo la fuerza de rozamiento de esta ecuación, voy a obtener que entonces la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de empuje menos la masa multiplicado por la gravedad. Esa es la primera ecuación que me va a importar del problema. Ahora, ¿se puede calcular a qué es igual la fuerza de rozamiento en términos de la densidad, del volumen y de la gravedad del sistema? Claro, para eso se aplica la ecuación de la hidrostática. Entonces, recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de empuje menos la masa por la gravedad. Pero ¿a qué es igual la fuerza de empuje por definición? Entonces, matemáticamente sabemos que la fuerza de empuje siempre será igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces podemos por aquí representar la fuerza de empuje. Vamos a colocarlo directamente. Vamos a colocarlo por aquí directamente. Decimos fuerza de rozamiento igual a densidad de líquido, bien, multiplicado por el volumen de la esfera, multiplicado por la gravedad. Bien. Menos. Ahora, esa masa que ustedes ven aquí en la ecuación, lo puedo expresar en función de la densidad y el volumen. Recuerden que siempre la densidad de un cuerpo es igual a la masa de dicho cuerpo sobre el volumen. Por lo tanto, como quiero despejar masa, diría que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, en lugar de masa voy a colocar aquí densidad. Pero ojo, ¿esta es la masa de quién? ¿Del líquido o de la esfera? De la esfera. Entonces sería densidad de la esfera multiplicado por el volumen de la esfera por la gravedad. Entonces tendríamos esta diferencia. Y aquí podemos observar que la gravedad es el factor común en ambos términos. Factorizamos gravedad y nos quedaría que la fuerza de rozamiento es igual a la gravedad multiplicado por la densidad. Ojo, acá también tenemos el volumen de la esfera como factor común. Entonces también podríamos factorizar el volumen de la esfera. Entonces factorizamos por aquí, también agregamos por aquí volumen de la esfera multiplicado por la gravedad, y dentro del paréntesis nos quedará la densidad del líquido menos la densidad de la esfera. Y listo. Ya podemos expresar la fuerza de rozamiento en función de las densidades, que es lo que queríamos, ¿no? Entonces, de aquí, recordemos que la densidad del líquido, según el dato del problema, el líquido, su densidad es 5 veces mayor que la del material que está hecho la esfera. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Quiere decir que la densidad del líquido es igual a 5 veces la densidad de la esfera. 5 veces la densidad de la esfera. Bien. Por lo tanto, si es 5 veces la densidad de la esfera, reemplazamos esto aquí, y nos quedará que la fuerza de rozamiento es igual a la gravedad por el volumen de la esfera, multiplicado por 5 veces la densidad de la esfera menos la densidad de la esfera. Esto es lo mismo decir gravedad por volumen de la esfera por 4 veces la densidad de la esfera. ¿Bien? Y entonces, de aquí podemos expresar de la ecuación que tenemos aquí, sabemos que densidad por volumen es igual a masa. Entonces, aquí tengo densidad de la esfera, aquí tengo volumen de la esfera. Al multiplicarlos obtendré la masa de la esfera, es decir, m, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo mismo decir 4 veces la masa de la esfera multiplicado por la gravedad, es decir, 4 veces el peso de la esfera. Por lo tanto, nos quedaría que la fuerza de rozamiento es igual a 4 veces la masa por la gravedad de la esfera. Entonces, ya podemos responder con esto la pregunta en cuestión. ¿Cuántas veces mayor es la fuerza de rozamiento que actúa sobre la esfera que emerge que el propio peso de esta? Entonces podemos responder que es 4 veces mayor. La respuesta sería, por lo tanto, 4 veces mayor, la alternativa D.